Bienvenidos al Precio de la Fama. Estamos muy contentos como todos los días y como siempre de estar con ustedes. Está también conmigo Carlos Uriel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Anita, buenas noches. Pues muy feliz porque hoy vamos a platicar con el licenciado sobre varios temas del espectáculo para que nos dé su punto de vista y asesoramiento jurídico. Pero ¿cómo estás, Anita? Buenas noches. Buenas noches y por supuesto está con nosotros Víctor Rivera, el abogado Víctor Rivera. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Víctor, Hola, ¿cómo buenas están? noches. Buenas noches, amiga. Un gusto saludarte. Carlos Uriel, muchas gracias por invitarme aquí a su programa y con todo el gusto del mundo poder platicar de ahí algunos temas que tenemos en el medio artístico. Claro, pues queremos empezar con el caso de Daniela Parra y Alexa Parra, que tú y yo ya lo hemos platicado, porque me estabas diciendo que actualmente se le da pues mucho peso a la víctima. ¿Se puede decir supuesta víctima o todo lo que dice una víctima es necesariamente hay que creerle, pues? Pues no es como que el dicho de la persona se dé por cierto. Sin embargo, el sistema de justicia en materia penal en nuestro país, de acuerdo a la implementación de juzgar con perspectiva de género, algunos jueces han generado ese criterio que al momento de ser un grupo vulnerable dentro de las mujeres, habría que tener mayor consideración a cualquier conducta o cualquier delito que lleguen a denunciar. Tratándose de un delito grave, como es el de abuso sexual, y tratándose de un delito contra un menor de edad y contra un grupo vulnerable como es la mujer, esto toma mayor relevancia y pudiera tener hasta cierto punto como desventaja para poder resolver el expediente. Hay nada más, en lo subsecuente nada más puedes decir abuso sin la siguiente palabra, porque hay palabritas que no podemos decir. Perfecto. Ok. Vas, Carlos. Oye, me gustaría preguntarte, licenciado, sobre qué acciones legales puede tomar Héctor Parra si es exonerado de los delitos que se le acusan. Pues mira, si él llega a ser, o más bien llega a tener una sentencia absolutoria, él podría generar una denuncia en materia penal, lo que se llama un tema de falsedad de declaración ante una autoridad en perjuicio y en agravio de esta persona, y posteriormente en materia civil una demanda en donde genere un daño moral por todos los perjuicios psicológicos, económicos y de toda naturaleza que le haya ocasionado, inclusive una reparación del daño, que estar privado de la libertad pues no es irreparable, es algo que ya no se puede tener nuevamente el estado actual de la consecuencia. Sin embargo, sí puede iniciar esas dos acciones legales. Y es normal que vayan alargando el proceso porque se dijo que en la audiencia anterior iban ya a decir si Héctor Parra era inocente o culpable y ahora lo pasaron pues para la próxima semana 10 de mayo. Entonces, ¿es normal dentro de los procesos que una y otra audiencia y lo vayan alargando? Pues mira, la ley establece que una persona no puede exceder más de 2 años sin tener una sentencia. Esa es una de las reformas en la ley que se estableció para poder tener el resultado positivo o negativo de lo que se está investigando. Y sí es normal que un juez pueda diferir o prolongar el veredicto de la situación si es que él lo cree conveniente o que no tiene, sinceramente, a lo mejor de manera muy eficaz la respuesta, y a lo mejor está revisando alguna prueba, está analizando de manera muy exhaustiva el expediente para no equivocarse y rendir una sentencia lo más apegada a derecho. Ok, según este delito que está enfrentando Héctor Parra, ¿cuál es la posible sentencia que enfrentaría? Pues mira, es un delito que va de pena mínima aproximadamente de 6 años a 12 años, dependiendo los agravantes. En este caso existe un agravante que es un menor de edad, y el interés superior del menor va a prevalecer, y de ahí se van a ir generando. No conozco, he escuchado y he revisado, y de lo que han comentado los medios de comunicación, no conozco el hecho real. Hablan de incluso 7 hechos dentro del abuso. Sin embargo, el abuso va teniendo un agravante, como lo mencioné en un momento, si es un menor de edad, si fue ejercido con violencia
y algunas otras de esa naturaleza que van generando mayor penalidad. Pero, por ejemplo, Daniela Parra nos decía en una entrevista que le hicimos, Víctor, que lleva 1 año, 10 meses en ese momento, han de ser ya 1 año, 11 meses tras las rejas, y que ellos habían solicitado una audiencia con el abogado anterior y esta abogada, y no les dejaban hablar, que hasta hace unos 15 días los dejaron hablar. O sea, ¿cómo puede pasar eso, que no dejen que hablen las dos partes o que expongan su caso? No, están ahorita en la etapa de ejecución, así se llama en materia penal, en donde la solicitud de audiencia va de acuerdo a como la carga del Poder Judicial, como se va desahogando todos los expedientes, todos los asuntos que se tienen de esa forma. Como están dentro del plazo, dentro de los 2 años, ellos pueden tener la facultad y la autorización de generar una audiencia de manera inmediata o incluso en el momento que crean conveniente. No es como como en contra de alguna persona o en perjuicio de una persona, simplemente que también la carga y la forma de trabajar del Poder Judicial pues llega a ser colapsada o sobrepasada sobre todos los expedientes que existen el día de hoy, ¿no? Completamente. Fíjate que cuando pasó esta situación de la detención de Héctor Parra, cuando lo arrestaron, los policías no estaban uniformados. Entonces me gustaría preguntarte si infringe alguna ley en contra de los policías, porque por lo que tengo entendido y nos comentó Daniela, es que cuando detuvieron a Héctor Parra no estaban uniformados, no le leyeron sus derechos y únicamente lo arrestaron y se lo llevaron. ¿Aquí hay algún incumplimiento de la ley? No, sí existe un protocolo que en realidad desafortunadamente en México nunca se lleva a cabo conforme debe de ser de manera correcta, pero el uniforme no es uno de ellos. La policía que es de órdenes de aprehensión, porque él fue detenido bajo una orden de aprehensión que la complementaron, eso tiene es muy normal, porque la policía no puede llegar con un uniforme porque son órdenes de aprehensión que se ejecutan en contra de la voluntad de la persona. Entonces se le llama inteligencia, la policía ministerial hace investigación de campo para poder llevar a cabo el resultado. A lo mejor sí puede existir, si no le leyeron sus derechos, que a lo mejor esa etapa ya pasó, pero dentro del proceso hubo una violación procesal que en alguna apelación o en algún amparo lo hagan valer sus abogados, pudiera existir la posibilidad de que gracias a esa violación procesal él pueda obtener su libertad o reposición de procedimiento. Algunas veces lo resuelven de esa forma los jueces y pudiera tener ahí a lo mejor un resultado positivo si es que llegan a demostrar y argumentar de manera técnica sus defensores. Claro, acá hubo un problema porque primero tenían un abogado y luego el abogado deja el caso y ahora está una abogada. Pero tú habías escuchado o visto antes, Víctor, que un abogado dejara el caso y luego ofreciera una conferencia para pedir perdón a la parte contraria, o sea, a la familia de Alexa Parra y a Jimmy Hoffman. No, yo creo que por ética profesional, como cualquier profesión, y siempre pongo de ejemplo a los doctores, nosotros no somos quienes para poder juzgar a una persona, porque para eso existe el sistema, y dos, salir a pedir una disculpa o a pedir perdón, creo que es falta de profesionalismo del abogado que estuvo defendiendo. Desconozco si esta persona sea culpable o inocente, pero por el simple hecho de ser un profesional ejerciendo la carrera de derecho, no creo que sea lo más correcto apegado a lo que es la ética profesional. Ok, en su momento cuando lo detuvieron y pasó esta situación en los primeros meses, ¿Héctor Parra pudo haber pedido su juicio en libertad? No, porque es un delito que nosotros como abogados penalistas, es un delito oficioso, es prisión preventiva oficiosa, que está en nuestra Constitución, en el artículo 19 constitucional, que son delitos, bueno, no puedo decir la palabra,
pero que son delitos de acciones ocultas, son delitos de proceso. No hay ningún abogado en México que pudiera haber obtenido la libertad, hay que decirlo de manera muy concreta, y es un delito que se debe de desarrollar el juicio sí o sí. O sea, no hay una medida cautelar en donde le permita llevar su juicio en libertad por una asistencia periódica o por una fianza o por una garantía económica. No, en ese tipo de delitos no. Y con base a tu experiencia, ¿qué posibilidades tiene Héctor Parra de salir inocente o de salir culpable? O sea, ¿hay algo que nos puedas decir basado en el caso? Pues mira, la verdad que los jueces de primera instancia siempre se protegen mucho y cuidan su trabajo, y a todos ese tipo de delitos, que son delitos graves, va a ser su sentencia muy probable condenatoria, lo puedo decir muy preciso y muy real, y probablemente, si es que la defensa agregó y aportó medios y datos de prueba contundentes que desvirtúen todo el hecho que le están imputando al día de hoy al investigado, en apelación o en amparo, que son segunda instancia, que ya lo resuelve un colegiado, que lo resuelven magistrados de manera colegiada y de manera precisa y bien estudiada, puede obtener la libertad. En la primera instancia, desafortunadamente no tenemos ahí un pulso de sistema de justicia. Son delitos de manera automática que ya son juzgados por el simple hecho de ser el tipo de delito que le están imputando a esta persona. Ok, por los daños a la reputación de Héctor Parra, ¿él podría pedir una reparación a los daños cuando termine el caso, en caso de ser inocente? Sí, de hecho todo ese perjuicio de reputación y de todo eso va englobado a lo que hoy conocemos daño moral en materia civil. Todo eso en su trabajo, en su imagen, psicológico, económico, patrimonial, todo eso es el daño moral, que es a veces no se puede cuantificar, y también tienes la obligación de demostrar todo ese daño ocasionado de manera pues concreta. No nada más es como pedir 5 millones de pesos porque me generó una afectación. No, debe de haber un dictamen psicológico en donde demuestre que esa afectación es de tal a consecuencia de, y todo eso. Y debe de haber contratos que perdió él por haber estado privado de su libertad, y debe de existir una serie de reglamentos para poder tener un resultado positivo. Que eso ya será mucho más adelante, pero es importante lo que nos das a conocer, que lo más probable es que salga condenatorio, y entonces una vez que lo condenen, empieza un juicio, y ya dentro del juicio, porque ahorita pues apenas es para ver si es culpable o inocente, una vez que digan, entonces ya en segunda instancia, en apelación o como dices en amparo, en instancias, pero puede pasar mucho más tiempo dentro de la cárcel en caso de ser así. Sí, yo creo que si él tiene su sentencia dentro de los próximos días, que creo que es dentro de este mismo mes, él va a tener el tiempo que establece la ley para interponer el recurso de apelación o de amparo directo, porque ya es contra una sentencia, y muy probable él va a permanecer todavía privado de su libertad aproximadamente un año más, si es que los tiempos procesales corren a su favor. Ay, nada más una duda. Entonces, cuando dictan, ¿se llama sentencia cuando te dicen inocente o culpable? ¿Eso cómo se le llama? Sí, la sentencia es el resultado. Ya si eres culpable o eres inocente, que es absolutorio, condenatorio, ahí va a depender de acuerdo a lo que el juez resuelva. Pero la definición es sentencia, y hay que tenerlo muy claro, va a ser culpable o inocente para entenderlo de manera más coloquial. Todavía no van a decir ni el número de años ni nada en caso de resultar condenatoria, como nos dices que es lo más probable. No, Ay. sí. En esta etapa, bueno, en esta sentencia ya va la cantidad de años, Okay. Cuáles fueron los elementos que se les dio valor probatorio, por qué llegaron a ese resultado, y lo que tiene que dar el cumplimiento a eso. Ya sus abogados interpondrán el recurso de manera inmediata para que no se les pase el término. Ok. Perfecto.
sí hay que estar preparados porque pues ellos estaban pensando ya casi ir con la maleta en caso de ser inocente, pero se ve complicado. Oye, y otra duda que teníamos porque en el programa del otro día estábamos diciendo de Héctor Soberón que también se ha complicado mucho este asunto porque una mujer reclama la paternidad y Héctor Soberón no se ha hecho la prueba de ADN, que no es obligatorio una prueba de ADN, ¿por qué se puede alargar un juicio 7 años? No, sí es obligatorio. La acción judicial se llama reconocimiento de paternidad y la tienes que solicitar en el juzgado que esté conociendo el expediente para que el juez de lo familiar genere la solicitud al demandado y el demandado, en dado caso de hacer caso omiso, le solicites medidas de apremio como una multa, un apercibimiento o incluso un arresto si es que no le da cumplimiento a esta parte. 7 años se me hace muchísimo tiempo para la acción que están solicitando y están demandando. Eso, tal vez a lo mejor el resultado ya lo tienen y probablemente él no le ha dado, no han podido ejecutar o darle cumplimiento a la sentencia, si es que llegue a existir alguna, y poderlo obligar para poderlo hacer. Digo, actualmente la reforma ya en materia familiar ha tenido muchos cambios de manera positiva, que si una persona no da cumplimiento a sus obligaciones alimentarias, va a ser registrado en el... Ay, se te cayó el teléfono. Ya está, se cayó el teléfono. Ahí estamos, de regreso. Ahí nos escuchas. Ahí quedó. Ya ahí quedó. Sí, entonces decías bien. Que, sí, decía, pero yo tengo entendido que no se ha hecho la prueba de ADN, o como dices, a lo mejor ya la tienen, pero el proceso lleva 7 años, entonces, ¿por qué alargar tanto si con una prueba de ADN, pues ya sabes el resultado, o cuántos recursos puede haber en la ley para que lleve 7 años un proceso de reconocimiento de paternidad? No es muchísimo tiempo, yo creo que ahí debe existir alguna otra razón por el que lleven 7 años, pero dentro de ese juicio, por más tiempo que llegues a tener, son 2 años, 3 años, ya exagerado. Si no tienes dónde emplazar al demandado o si no tienes datos de su domicilio laboral o domicilio donde actualmente reside, pero 7 años es muchísimo. Yo creo que más bien ya están... Que no le han dado cumplimiento a la sentencia. Ok. En caso de que se termine que si es el padre, ¿tendría que pagar la manutención que no ha pagado durante todos estos años? Sí, es de manera retroactiva y si no, pueden iniciar una acción penal que se llama deudor alimentario y es sancionada con la privacidad, ser privado de su libertad. Mira, lo que dijo el abogado de Brigitte, que es la chica que interpuso la demanda, es que primero, bueno, y se hizo la demanda, luego supuestamente ganaron, ¿no? Y luego Héctor Soberón apeló, luego ellos se ampararon, él quería reponer el proceso y luego impugnó. Entonces, que esos han sido todas las fases que han ido pasando a lo largo de este tiempo. Pues mira, a lo mejor si él generó una apelación o un amparo y solicitó la reposición de procedimientos y a lo mejor si ya llevaban 3 años, todo se regresa a la etapa 0 desde un inicio y vuelves a comenzar. Eso se da mucho por haber generado un mal emplazamiento, una mala notificación, no conforme a derecho o no de manera legal dentro de lo que establece el Código Civil de Procedimientos. Entonces, a lo mejor yo creo que estamos hablando de un caso, un claro ejemplo que haya sucedido de esa forma. Por eso se les ha alargado mucho el proceso. Ok, yo creo que sí es por eso. Igual, pero me surge esta pregunta, Héctor Soberón, al negar que tiene su hijo, ¿podría tener consecuencias legales? No, nada más hasta el momento ahorita serían como económicas. La ley lo va a obligar a dar cumplimiento a toda la parte de obligaciones de crianza de cualquier menor. Entonces, ahorita por el momento no tendría alguna consecuencia. Más adelante, si ya tuviera algún problema como deudor alimentario, sí. Y no importa que vive en Estados Unidos, o sea, aunque vive en Estados Unidos,
lo pueden hacer venir y pagar o algo. A lo mejor también eso puede ser una causa por el cual se alargó mucho el proceso, porque sí le puedes notificar, pero le tienes que emplazar bajo la Secretaría de Relaciones Exteriores y de manera como exhorto, y eso demora muchísimo tiempo, cuando no, esta persona no radica en el país donde están generando la acción judicial. Ah, pues yo creo que ahí está la clave, que como no vive aquí, pues se ha retrasado y se ha retrasado, pero es chistoso porque él siempre dice que no a todo y el abogado de ella dice que sí, y así nos traen durante tanto tiempo. Sí, yo creo que van bien, o sea, nada más hay que tener claro que ya les hayan reconocido el derecho de paternidad, y ya a lo mejor ya el cumplimiento de sentencia o de obligaciones ya va a ser un poquito más fácil, pero y de hecho va a generar ya mayor consecuencia si es que él no le da cumplimiento. Oye, ya aprovechamos tu presencia, pero nada más tenemos una duda porque también hablamos del caso de Pablo Lyle. ¿Tú has escuchado o se sabe de algún caso o algo que nos puedas referir? Si deportan a alguien que fue condenado y con sentencia como Pablo Lyle en Estados Unidos, en caso de que lo deportaran, ¿en México se sigue el proceso o en México pueden decidir dejarlo libre? No, lo que puede suceder ahí de manera muy técnica en los conocimientos jurídicos es que solicite sus abogados, o incluso por petición de manera directa por parte de él, que quiera cumplir su sentencia en su país de origen, tratándose y ponderando los derechos humanos y los derechos que tiene algunos reos o algunos procesados o sentenciados, para poder generar mayor cumplimiento a su sentencia. Pero eso sí es algo complejo, que se debe de argumentar muy técnicamente, porque hablamos de dos países, dos legislaciones diferentes, y tendrían que verificar que sea otorgado. Si no, de lo contrario, digo, sí se puede, sí es viable y pudiera suceder. Nada más hay que reunir todos los elementos y estructurarlos bien para poder tener ahí que nos asista la razón. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, licenciado, por estar con nosotros y poder aclararnos un poco de todas estas dudas que hemos tenido. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Saben que estoy a sus órdenes para cualquier otra día poder platicar de ahí de los asuntos relevantes del medio artístico. Oye, que ahora cada día son más, Víctor, contigo ya ahí en la sección que tenemos de Fama y Justicia en Sale el Sol, pues hemos analizado muchísimos casos. Sí, la verdad que ya se ha desatado mucho todas estas controversias jurídicas de los artistas, y que puntualmente hemos podido dar nuestra opinión como especialistas en la materia de algunos casos, y que afortunadamente hemos acertado en ellos. Esperemos el resultado de este Héctor para ver cómo es y cómo se resuelve, y seguir informando a todo nuestro público. Oye, y nada más por último, porque tú eres el abogado de Heidi Infante, ¿en qué va ese asunto? ¿Qué crees? Que tuvimos una audiencia hace 2 semanas? La defensa del imputado solicitó revisión de medida cautelar para poder otorgar la libertad y seguir su proceso en libertad. Ese delito sí lo permitía porque era abuso, y no puedo decir la palabra, pero no contra un menor, que es la diferencia de Héctor. Sin embargo, atendimos la audiencia, defendimos los puntos, nos opusimos a la petición, el juez nos asistió a la razón, se le negó la medida cautelar que habían solicitado por el simple hecho de tener datos inciertos y el temor de sustracción de justicia, porque desde el momento que se ha generado la investigación, él ha sido una persona completamente que evade o se esconde a la justicia. Se pudo lograr el resultado de manera positiva y estamos en juicio. Vamos a abrir etapa intermedia, vamos a depurar o aportar o a negar pruebas que se ofrezcan en el caso concreto, y la defensa ahí está un poquito hermética, tratando de generar una estrategia como que él tuvo, más bien como mi representada tuvo la culpa, que desde un inicio en los medios de comunicación fue su plan y su argumento que ellos jurídicamente pensaron que iba a tener
mucho peso, el cual de manera técnica y jurídica todos los jueces que han conocido el expediente, porque este es un segundo juez que conoce el expediente y que no se encuentra dentro del mismo, le ha negado esa parte, y nosotros como su defensa pues hemos podido dar de manera positiva todos estos resultados. Claro, porque está el video donde él la toca de manera inapropiada y luego la golpea, o sea, ¿en qué momento pueden decir otra cosa? No lo entiendo, pero esperamos que salga a favor de Heidi Infante. Pues muchas gracias, Víctor. No, gracias a ti, Ana, cuídate mucho y nos estamos viendo mañanita. Claro, gracias. Lindo día, Gracias. en la noche, ¿verdad? Hasta luego, Uriel, cuídate. Abogado Igualmente. penalista, gracias, y gracias a ti, Carlo, por pues que siempre mejor nos documentamos con un abogado, ¿no? De todos los casos. Sí, completamente de acuerdo contigo, mi querida Ana, y siempre con la mejor información y trayendo a los mejores especialistas. Muchísimas gracias, Anita, en verdad. Gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.